Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Llevamos muchísimo tiempo diciendo que Ucrania es un estado tremendamente peligroso. La OTAN en sí es una organización que está defendiendo de todo menos la paz en el mundo. Y en este sentido, Ucrania, como una especie del niño malcriado de la OTAN, representa un verdadero peligro para la paz internacional. Pero antes de nada, aquí hace tiempo dijimos que Francia terminaría retirando sus tropas de Níger. De hecho, estuvieron considerándolo desde hace bastante y la decisión en realidad estaba absolutamente tomada. Recordemos que desde todo tipo de organizaciones títeres de Occidente han intentado desatar una intervención militar en Níger para restablecer el orden constitucional en el país, lo cual, por cierto, todavía no han dicho ni han comenzado a hacer con Gabón. Qué curioso, esto también lo hemos comentado desde aquí en un par de ocasiones. Gabón, donde el golpe de Estado lo ha llevado a cabo directamente Estados Unidos, resulta que no está apareciendo en los medios occidentales desde la misma perspectiva que lo hace Níger. Y de hecho, el mismo Josep Borrell dijo que había indicios serios de sospechar que en Gabón las elecciones efectivamente no se celebraron con toda la rigurosidad. Vamos, como si en Níger, país que desde hace tiempo estaba bajo el control absoluto de Francia, las elecciones fueran de lo más limpias del mundo. En definitiva, como siempre vemos esa hipocresía occidental que todo lo impregna. Y es que cuando el golpe de Estado lo lleva a cabo Occidente no pasa absolutamente nada. No hay ninguna intervención militar y realmente los países títeres de Occidente se dedican a señalar con el dedo y a hacer algo así como un reproche más bien tímido. Sin embargo, cuando el golpe de Estado no tiene nada que ver con la participación occidental, ahí sí que sí, van a intervenir, van a mandar tropas, están retirando al país de todo tipo de tratados, le imponen sanciones, en definitiva, nada que acabemos de descubrir, ¿no? Esto lo llevan haciendo desde hace decenios. Pero lo curioso es que la intervención militar en Níger como que no terminaba de llegar y realmente era porque no había fuerzas para llevarla a cabo. Muchos dijeron que Francia al final terminaría interviniendo. Aquí dijimos que Francia sacaría sus tropas de Níger y próximamente también está planeando sacarlas del Chad. Y ahora ya lo estamos viendo, informan los propios medios franceses. Francia está negociando con Níger la salida de sus tropas del país. Eso por un lado. Por otro, también tenemos otra buena ración de hipocresía occidental. Es que recientemente la ONU envió una nueva comisión que estaría investigando posibles crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, llevados a cabo por la Federación de Rusia en primer lugar, bueno, como siempre suele suceder, y esto lo digo con una sonrisa realmente porque el asunto, si bien es absolutamente trágico y triste por parte de que en Ucrania todavía sigue habiendo guerra, es realmente gracioso en el sentido de que desde las instituciones occidentales siempre terminan intentando buscar algún tipo de mal comportamiento por parte de Rusia, obviando absolutamente todos y cada uno de los malos, terribles comportamientos que lleva a cabo Ucrania. Y en este sentido, la comisión en cuestión no encontró ningún tipo de indicios de que Rusia estuviera llevando a cabo un genocidio en Ucrania. Sin embargo, informa otra organización, Human Rights Watch. Esto de hecho también lo dijimos y lo volvimos a decir desde aquí. Resulta que la organización en cuestión ha encontrado claros indicios de que Ucrania habría llevado a cabo crímenes de guerra contra la población civil de la ciudad de Izium, ciudad de la cual, recordemos, en su momento se retiraron las tropas rusas, entonces allí entraron las tropas ucranianas. Estamos hablando de la región de Kharkov, para que os ubiquéis en términos geográficos, y entonces, pues entre otras muchas cosas, hubo bombardeos masivos con bombas de racimo que se supone están prohibidas. Se trata de municiones cuyo uso se condena
condena de forma absolutamente amplia por parte de Occidente, pero que recientemente fueron enviados por Estados Unidos directamente a Ucrania. Entonces, Estados Unidos se supone no había enviado municiones de racimo, así que muy probablemente estemos hablando de bombas soviéticas que Ucrania empleó contra la población de Izium. Oh, sorpresa, a poco que investiguen, no paran de encontrarse crímenes de guerra llevados a cabo no por Rusia, sino por Ucrania. Y ahora sí que sí, vamos directamente al asunto que nos ocupa. Ucrania representa un verdadero peligro para la paz mundial. Y no lo digo por decir, sino porque de esto ya hay claros indicios y además clarísimas pruebas, y es que ya estamos viviendo el segundo episodio en el cual Ucrania está intentando arrastrar a la OTAN a un conflicto directo con Rusia, es decir, a la Tercera Guerra Mundial. El primer episodio de estas características ya lo vivimos cuando Ucrania culpó a Rusia, fue de hecho el primer país en culpar a Rusia, yo creo que junto a Polonia, de la caída de 2 misiles supuestamente rusos en territorio polaco. Misiles que entonces mataron a 2 civiles polacos. Luego resultó que los misiles fueron ucranianos. Ucrania jamás lo reconoció, pero para tratar de zanjar de alguna forma el asunto y no llevarlo a términos de la Tercera Guerra Mundial, tuvieron que salir Joe Biden, la OTAN, Polonia misma. O sea, si bien en un primer momento Polonia también se mostró muy belicista, puesto que ya sabemos y lo hemos comentado aquí en infinidad de ocasiones, es un país que, bueno, también ansía en buena medida este conflicto directo y abierto con Rusia. Desde la OTAN se ve que hablaron con las autoridades polacas y al final terminaron entrando en razón. Pues bien, ahora estamos viviendo un suceso, se podría decir que bastante parecido, porque Ucrania, que no Rumanía, es que de verdad el asunto tiene muchísima tela que cortar. Ucrania ha dicho que 2 misiles rusos habrían caído en territorio rumano. Esto se debe a los ataques que Rusia recientemente ha estado llevando a cabo contra la infraestructura portuaria de Ucrania, particularmente en la región de Odessa, y más particularmente aún estamos hablando del puerto Reni, que se encuentra en el Danubio. Pues bien, no fueron las autoridades rumanas las que informaron al respecto, sino curiosamente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, que aseguró que 2 drones rusos habían efectivamente atacado el territorio rumano. Recordemos que Rumanía es un país que pertenece a la OTAN y también que dentro de los estatutos de la organización está clarísimamente indicado que en el momento en el que uno de sus miembros es atacado, el resto tienen la absoluta obligación de defenderle. Esto lo tuvieron que desmentir directamente desde Rumanía, pero realmente entonces la pelota no hizo más que comenzar a crecer. Vamos a establecer la línea temporal para que veáis hasta qué punto Ucrania realmente hizo tremendos esfuerzos por tratar de desatar la guerra de la OTAN contra Rusia, que ya de hecho transcurre, solo que en suelo ucraniano, pero esta vez de forma directa. Ucrania hace las primeras declaraciones, asegura que hay drones rusos que han atacado territorio rumano. El Ministerio de Defensa de Rumanía sale a desmentirlo. Las estructuras responsables del Ministerio de Defensa siguieron la situación en tiempo real. Los ataques con drones llevados a cabo por la Federación de Rusia no representaron ninguna amenaza militar directa a nuestro territorio nacional ni a las aguas territoriales de Rumanía. Aquí en principio el asunto tenía que haber terminado, es decir, tenía que haber quedado absolutamente zanjado, puesto que desde Rumanía han desmentido estos hechos, no hay nada más que comentar. Pero resulta que el propio canciller, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, entró en una especie de cólera y decidió hacer unas declaraciones posteriores a las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rumanía. Afirmamos con autoridad y pruebas que los drones rusos volaron a Rumanía. No tiene sentido negarlo, porque hay evidencia fotográfica que a todo esto de momento no han aportado. En general, seamos francos, existe una tendencia a no intensificar la interceptación de determinados acontecimientos por parte de los socios para no verse envueltos en un conflicto directo. Esto en realidad tiene todo el sentido del mundo, partiendo de la base de que ningún país salvo Ucrania, quiere verse involucrado en la Tercera Guerra Mundial. No quiere mandar soldados, no quiere involucrar a su población, no quiere ver guerra en su territorio de forma directa,
pero bueno, pues se ve que en Ucrania ahora, intentando tapar los absolutamente trágicos y terribles sucesos de la contraofensiva, el fracaso de la contraofensiva, están intentando precisamente hacer lo contrario, acercar la Tercera Guerra Mundial tanto como sea posible directamente a la Unión Europea. Desde Rumanía, repito, ya han dicho que drones rusos no han caído, no han atacado el territorio rumano, pero voy a más, aunque así fuera, lo más sensato por parte de todos, también por parte de Ucrania, si estuviera gobernada por personas con un mínimo de dedos de frente, sería taparlo, porque todo el mundo entiende perfectamente que Rusia no está buscando un conflicto directo con la OTAN. Tiene bastante con el conflicto con la OTAN en el territorio ucraniano, porque en Rusia sí tienen un mínimo de sensatez y entienden perfectamente que atacar el territorio de la OTAN supondría entrar pues básicamente en una espiral de la cual ninguno probablemente podríamos salir ilesos, o sea, es traer la guerra total prácticamente a la totalidad de la arena mundial, y eso no lo quieren en Rusia y por supuesto tampoco lo quieren en la gran mayoría de los países de la OTAN, pero en Ucrania se ve que sí. Así que mientras desde Rumanía pues han actuado de la forma más sensata posible, ¿no? Y repito, aunque esto fuera verdad, lo más sensato, lo más lógico y racional sería sencillamente no hablar de ello, teniendo en cuenta que no ha provocado ningún tipo de consecuencia. Pero es que además se está tratando de una burda mentira que Ucrania está intentando utilizar a su favor para tapar sus fracasos militares. En cualquier caso, el asunto llegó a tales dimensiones y a tal nivel de preocupación dentro de la sociedad rumana que el propio presidente de Rumanía ha tenido que salir a desmentirlo. Puedo decirles que no hubo ninguna pieza, ningún dron, ninguna parte de ningún dispositivo que terminara en Rumanía, dijo respondiendo a la pregunta de un periodista sobre si Rumanía está ocultando este incidente o no. Tenemos el control total sobre nuestro espacio nacional. Hemos revisado absolutamente todo y puedo tranquilizar a la población. No entró nada en Rumanía. Y en este sentido habría que recalcar que en Ucrania el Ministerio de Asuntos Exteriores realmente creo que no entiende el sentido de la diplomacia, porque no paran de buscarse enemigos dentro de la Unión Europea y se supone que se trata de países que en todo caso pues están apoyando a Ucrania, están enviando armamento a Ucrania, unos más, otros menos, pero de alguna manera sí se están viendo involucrados en este conflicto de la OTAN, en esta guerra de la OTAN contra Rusia que está transcurriendo en el suelo ucraniano, y además se están posicionando de parte de Ucrania, pero Ucrania no para de hacer todo lo posible para pelearse con tantos socios como sea posible, valga la redundancia. En este caso, fijaos lo que ha dicho el presidente rumano, o sea, Ucrania con esta reiterada insistencia en que sí, efectivamente ha habido drones rusos que cayeron en territorio rumano y que desde Rumanía pues no han prestado la suficiente atención, que lo están intentando tapar, que están mintiendo, realmente pone el país en una tesitura de lo menos cómoda, o sea, está intentando dejar a las autoridades rumanas en el más absoluto ridículo. Está diciendo por un lado que desde Rumanía mienten y por otro que desde Rumanía no controlan las fronteras de su territorio nacional, lo cual pues a todo esto es obvio, ¿no? Ningún país puede controlar el 100% de sus fronteras, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, tenemos que ser serios, rigurosos, o sea, no pasa nada porque sucedan cosas de este tipo, que pues en este caso ha sido una inventona de Ucrania, pero si hubiera sucedido de verdad, pues bueno, es un hecho que puede ocurrirle absolutamente cualquier país. Pero en primer lugar, teniendo en cuenta que no ha ocurrido, y en segundo lugar, teniendo en cuenta que es que no ha salido realmente en ningún medio, nadie había hablado de eso, salvo Ucrania, que por alguna razón ha decidido sacarlo, ¿no?, a relucir ante toda la opinión pública, pues este hecho para Rumanía obviamente supone un palo muy grande, y si bien no van a decir nada de forma abierta, obviamente a partir de ahora a Ucrania se la tienen guardada porque, hombre, una ofensa de estas dimensiones en la diplomacia es absolutamente inadmisible.
Eso sí, los medios rumanos obviamente también han estado comentando el suceso en cuestión y su teoría va bastante en consonancia con la nuestra. Desde Rumanía entienden perfectamente que a Ucrania no le está yendo para nada bien en el frente, así que un portal rumano escribe: ¿por qué Ucrania insiste en los ataques rusos a Rumanía? Una explicación aterradora sería que Rumanía está en la OTAN y los ataques rusos, intencionales o no, contra un miembro de la OTAN deben en principio conducir a la activación del artículo 5 y a la entrada de la OTAN en conflicto directo con Rusia. Vaya por Dios, parece que en Occidente también lo están empezando a sospechar. Ucrania está pidiendo a gritos que la OTAN entre de forma directa en conflicto con Rusia y así Ucrania pueda tapar sus fracasos militares y Zelensky pueda salvar su pellejo.